Hola a todos, bienvenidos a Green Spot Podcast. Y el día de hoy se encuentra en el estudio Miguel, Hola, ¿cómo están todos? Jessica Hola, ¿cómo están? y yo, Samuel, su servilleta. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y cómo este afecta a los fenómenos climatológicos. Primero que nada, Sam, algo que sí es muy importante recalcar es que cambio climático y calentamiento global no es lo mismo. Cambio climático se refiere a como condiciones diferentes que pueden pasar en temas meteorológicos, ¿no? Como lo pueden ser lluvias que son antes de temporada o después de temporada, sequías, incendios, temporadas de huracanes que se extienden, hasta más huracanes de uno, ¿no? A la vez, que ya vamos a hablar un poco más después de eso. Y este calentamiento global al final se refiere a el promedio de la temperatura de la troposfera, que es donde nosotros nos encontramos, ¿no? La atmósfera tiene varias capas, la troposfera es donde nosotros siempre estamos. Sí. Y al final el calentamiento global es un aumento de esta temperatura promedio, ¿no? Dentro de la troposfera. Entonces al final son dos cosas muy ligadas, porque al final el calentamiento global es el que está llevando a un cambio climático. Así es, pues como todos sabemos, el aumento de la temperatura de la Tierra se reduce en calentamiento global y este calentamiento global, como bien explica Miguel, impacta y directamente en el cambio climático, que es lo que hace que ahorita los fenómenos meteorológicos estén medio raros, medio chuscos y pues ya ahorita veremos las consecuencias, ¿no? Porque pues también hay gente que piensa que el calentamiento global no existe o que el cambio climático no existe, cuando pues realmente sí, ahorita podemos ver las consecuencias ya de todo esto que está pasando y pues ya ahorita vamos a platicar más en el podcast. Ok, bueno, a ver, entonces, para abrir este tema, cool, chido, Este tema. Pues a ver, ustedes díganme qué fenómeno tienen como presente, que saben que fue algo que no, o sea, que si era verano e hizo muchísimo frío, primavera o algo así raro que es como no me está checando y ya puedo como ver las consecuencias del cambio climático. Pues bueno, a mí de los que se me vienen pues súper a la mente son los incendios forestales en Australia, que sí son algo que siempre Sí. pasa, pero el de este año fue literalmente apocalíptico. Un buen inicio del 2020. Ajá, con ganas del 2020. También mucho es... Típico del 2020. Sí, ya. Inclusive los incendios forestales en California, que cada vez son mayores. Y como yéndonos al otro espectro de que no es incendios, hace como 2 años, me parece, Nueva York se inundó por lo mismo de una tormenta tropical. Que todo el mundo dijo, nunca se va a inundar Nueva York y pum, así agua brotando de Nueva York. Entonces esos para mí son como los más recientes que digo, esto ya no está bien, esto está mal y es un hecho de que el cambio climático es algo. Y que nosotros estamos afectando y nosotros somos como los culpables de todo esto, ¿no? Porque como Ajá. decía, hay personas que no creen en eso porque dicen como, ay, yo no creo que los seres humanos tengamos el poder para cambiar eso, pero pues realmente ya se están viendo los impactos y las consecuencias, ¿no? Claro. Exacto, y hablando un poco también del tema del incendio de Australia, sí fue lo más grande, pero al mismo tiempo que estaba el incendio de Australia, había inundaciones en otras partes, había sequías en otras y había ondas de calor en otras. Entonces, literal, o sea, ya es el 2020, ya nadie se acuerda porque han pasado 1000 cosas desde entonces, pero, o sea, en ese momento era como, güey, qué pedo, ¿no? Todo está pasando en un mismo momento, ¿no? Y yo también me acuerdo mucho bastante del tema de cuando hubo el año pasado, creo, 3 huracanes al mismo tiempo, ¿no? Que estaban por aquí, por México. Sí, creo al que le norte, estaban ¿no? entrando como por diferentes lados, Sí. ¿no? Algo así, Sí, nos estaban ahí atacando. echando bolita. Sí, y eran 3 al mismo tiempo, o sea, 3 huracanes al mismo tiempo. Que hasta hay una foto que se ven los 3 huracanes y está impresionante, ¿no? Desde el espacio. Entonces está cañón, ¿no? O sea, como que eso es como, güey, ¿qué pedo? Y digo, o sea, al final de todos tenemos una abuelita o un conocido que te dice como, no manches, no, es que en mis épocas... Era súper marcado. Exacto, todo era mucho más marcado y ahorita ya todo es un desmadre, ¿no? Ya
Tlaloc hace lo que quiere cuando quiere. Hasta en el mismo día, o sea, ya no sabes si salir con suéter, con paraguas, con abrigo, con chaqueta o en shorts, o porque de repente está haciendo muchísimo calor y de repente se nubla horrible y empieza a llover cañón y entonces ya te enfermaste. O sea, también en el mismo día en la Ciudad de México se sienten las repercusiones. Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que, pues el simple hecho, ¿no? O sea, o sea, si te vas a los registros de Conagua y buscas el registro de lluvias, ves cómo las lluvias eran un mes o 2 meses antes y ahorita ya está todo movido, por lo mismo de que hemos afectado tanto los patrones del clima, que pues ya nadie sabe, ya no le puedes creer a la señorita del clima. Pues como que nunca, pero ya ahorita menos. Yo me acuerdo mucho que fue hace creo que 2 años que estábamos en marzo y que literal yo estaba en la escuela y que hacía muchísimo frío, o sea, muchísimo frío, me sorprendió y dije, ¿por qué? O sea, en esta, ya casi era primavera, algo así, y estaba horrible el frío y creo que fue el día más frío del año y yo, ¿what? O sea, en marzo todavía, ok. Sí, está rarísimo. Ajá. Está súper raro. Y digo, ahorita como que quiero como transicionar un poco a estas personas que no creen en el cambio climático, calentamiento global. Ujú. Yo justo, bueno, todos conocemos de la famosa gráfica del palo de hockey, ¿no? Que habla sobre cómo se ven las temperaturas promedio y las emisiones promedio de dióxido de carbono. Ahora, mucha gente negacionista, y qué bueno que entramos en este tema, dice, no, pero estos son ciclos naturales de la Tierra. Y sí, en efecto, si tú ves, o sea, esa gráfica creo que son miles de años. Si tú lo ves en millones de años, en efecto crece, baja, crece, baja. Ujú. Pero ahorita ha crecido mucho más rápido y está más alto que nunca. Claro, ¿y qué variable tenemos diferente nosotros? Exacto. Y además, eso es el dióxido de carbono. Pero si ves las de otros gases de efecto invernadero, como lo pueden ser el metano y el ¿Nox? NOx, exacto. Sí. Si los ves, de hecho, esos no varían tanto como el dióxido de carbono. Esos, de hecho, se ve una variación súper, súper leve en el mismo plazo que la del dióxido de carbono que dicen los negacionistas que es natural. Se ve casi plano. Y Ajá. ahorita, una subida, o sea, más impresionante que incluso la como conocida. Sí, Entonces, o sea, y pasa o sea, como que tú dices, bueno, el dióxido de carbono pues, sí sube y baja un poco más, ¿no? Como que se ve una variación. Pero si tú ves la del metano y la del NOx, sí se ve una subida dramática. Que es importante también decir, ahorita que estás mencionando otros gases de efecto invernadero, que estos no tienen, o sea, no es como la equivalencia al CO2, o sea, o como la misma potencia, pues, digamos, Exacto. poniéndolo como en términos más, pues, sencillos. De hecho, creo que el metano es 24 veces más, Sí, tiene más efecto de calentamiento global, ¿no? en un plazo de 100 años. O sea, es que lo que pasa es que la huella de carbono, o sea, es una medida que está basado en el calentamiento a 100 años. Entonces, el metano realmente, o sea, una partícula de metano ahorita en realidad es como 100 y cacho veces más, pero el metano tiene un tiempo de vida en la atmósfera como de 10 años. Entonces, por eso, digamos que en un plazo de 100 años ya no es tan malo. Sí. Perdón. Sí, digo, yo quería regresar un poco al tema de las gráficas, porque de hecho, esas gráficas obviamente no solo están planteadas en miles de años, están en millones de años, porque lo que hacen es que sacan los Exacto. núcleos de hielo de la Antártida y del Sí. Ártico. Sí, yo me refería a la de los millones, que se ve como la... Ajá, esa. Y ahí hay un detalle interesante, porque como bien dicen los negacionistas, dicen, no, es que son ciclos, son periodos de calentamiento y enfriamiento. Y sí, es cierto, pero lo que pasa es que actualmente nosotros en teoría deberíamos estar en el inicio de una era de hielo, Sí. o sea, se debería de estar enfriando el planeta y no está sucediendo. Y otra de las cosas que está pasando es que normalmente el cambio de temperatura no rebasa el grado centígrado. Y ahorita ya estamos hablando de que probablemente subamos 1 grado centígrado más o hasta 2, Sí. y en el peor de los casos 3. Además de que es una pendiente impresionante, que es por lo mismo que ustedes están diciendo, que se están aumentando los gases. Y pues la verdad es que los núcleos de hielo no mienten, ni tampoco los crecimientos, porque también lo miden a través del crecimiento de los árboles, en los anillos, cada árbol van midiendo la concentración de dióxido que tiene el árbol. Obviamente, pues a veces sí cortan árboles, pero lo mejor es cuando ya mueren, pues pueden cortar y analizar.
y ven cuánto CO2 han absorbido en su vida. Y lo curioso es que de hecho el aumento de temperatura sucede después del aumento de CO2. Entonces primero crece el CO2 y luego empieza el aumento de temperatura. Entonces siempre está correlacionado. Nunca vas a ver que porque aumentó la temperatura sobre el CO2, ¿no? Siempre son por los gases invernaderos, porque también esa es otra que dicen, es que está subiendo porque es normal, y es como no, o sea, se debe a la interacción de gases de CO2. Sí, o sea, un aumento de gases de efecto invernadero, un aumento de temperatura. Sí, exacto. Sí, digo, yo ahorita hablando un poco de todo, de como diferentes gases, justo, digo, todos conocemos el CO2, y el CO2 es el gas de efecto invernadero antropogénico, ¿no? O sea, el que nosotros generamos, más fuerte. Pero en realidad, el más fuerte de todos es el vapor de agua, pero no el que nosotros conocemos. O sea, ahorita hablamos un poco, o sea, que en la introducción dije que hay capas de la atmósfera. Entonces, está la troposfera y después está la estratosfera. En la estratosfera hay una capa de vapor de agua, que es la que es la de efecto invernadero más grande. Pero ese vapor de agua, o sea, no es el que nosotros conocemos, o sea, no es porque tú te duches ya estás calentando el planeta, ¿no? O sea, al final en la troposfera está el ciclo de agua, ¿no? Claro. Ya cuando llega a la estratosfera ese vapor de agua, sí, el H2O, pues ahí ya, o sea, se queda, ¿no? Y justo lo peligroso del metano es que el metano cuando reacciona con el OH que hay en la atmósfera, se puede volver ese vapor de agua y quedarse en la estratosfera. Entonces, de hecho, o sea, como bien dices, o sea, el CO2 sí varía mucho, pero el metano siempre, o sea, si ves a millones de años, se había quedado bastante, o sea, es bastante estable y ahorita está subiendo cañón, ¿no? Obviamente hay gases mucho, o sea, que de hecho son hasta 1000 veces peores porque se quedan miles de años en la atmósfera, ¿no? Pero digamos que también, o sea, no es como que, o sea, no todo es CO2, pero es importante sí, o sea, el CO2 y también pues, ver los otros gases. Creo que la forma más fácil de explicar esto es, pues el CO2 es la tarifa, o sea, es el de siempre. Sí. Es como decir dólares. Es como el peso. Exacto. Ajá. Sí, o sea, todo el mundo a nivel mundial comercia con dólares, pero puede haber pesos, yenes, euros, pero Sí. tienes pues, que transformar. Pero es como la unidad. Exacto. Así se saca la huella de carbono, ¿no? Equivalente, el carbono equivalente. Exacto, sí, porque sé que este tema suele ser un poco confuso cuando hablamos de otros gases, pero es eso, prácticamente estamos cambiando el CO2 por dólares para que todo el mundo entienda cuánto CO2 está generando cada quien. Así es. Y bueno, a ver, ustedes, ¿a quiénes creen que afecta esto del cambio climático? Pues bueno, principalmente la respuesta clara es a todos, ese es un hecho, pero pues como bien sabemos, no a todos nos pega igual. Exacto. Esa es la palabra clave. Y creo que pues las primeras en sufrir son las poblaciones vulnerables y las ciudades costeras. De hecho, en algunas partes de Estados Unidos ya se habla de construir muros de contención para evitar el crecimiento del mar. Y no inunda ciertas zonas de las ciudades y se están construyendo muros tal cual. Sí, ya había visto eso. No, y además, pues a ellos son los que les tocan justo los huracanes, ¿no? También, ¿no? O sea, por ejemplo, Cuba o Haití, ¿no? Que les pegan durísimo. O sea, ellos van a... Pues sí, pero igual como dice Sam, o sea, sí es cierto que las personas que son más vulnerables o que no tienen tanto, pues... tantas oportunidades o tanto poder como inquisitivo, inquisitivo es otra cosa, amigos. Adquisitivo, pues son las personas que más lo van a sufrir, ¿no? Porque no van a tener, imagínate un país que no tenga dinero para hacer estos muros, digo, Estados Unidos pues sí tienen, ¿no? Pero cosas así, o sea, entonces... O simplemente tu casa, o sea, ¿de qué materiales es tu casa? ¿Y de qué materiales puede ser la casa de otra persona que vive en, no en la selva, sino como en una costa, en una isla, en Indonesia? Estoy pensando como todas estas cosas. No nos vayamos tan lejos, si quieres también en una zona rural, que tal vez depende de las cosechas. Exacto. Ah, sí, también. Que no llueva. Pues... No llueva o llueva de más y se inunden las plantas, no sé. Sí. Pero pues sí, o sea, como tú dices, nos afecta a todos. Y otra
como otra parte de los seres vivos a los que afecta es pues a los animales, ¿no? O sea, Sí. también vemos estas fotos de luego de Nat Geo, cositas así de los osos polares, cómo están ahí flotando. Y digo, todo esto es sí por calentamiento global, pero pues también por cambio climático. También se comportan de forma diferente todo el clima, y entonces los animales dependen del clima muchas veces. Entonces ya tienen como en sus instintos qué va a pasar en ciertas temporadas, y se empiezan a mover, a realizar sus trayectos, saben dónde hay agua, en qué épocas del año, en dónde no hay para viajar y así. Y si tú les empiezas a mover todo esto clima o por temporal, como dicen, de las lluvias, etcétera, pues también ellos como que su chip, pues sí se les va a decir como qué onda, ¿no? Y es curioso que lo digas porque justamente en Netflix acaba de salir es una serie de documentales que se llama La Conexión de Todo, y el primer capítulo está basado en Machine Learning, pero lo primero que ponen de ejemplo es un pájaro, no me acuerdo el nombre de la especie, pero vive está Florida en Estados Unidos, el estado de arriba, viven ahí, y ellos lo que hacen es que de alguna forma saben cuándo va a ser la temporada de huracanes. Entonces migran antes de la temporada de huracanes a Sudamérica a tener a sus pollitos y a ser felices, y ya luego regresan. Pero ellos saben cuándo va a haber una temporada fuerte de huracanes o no, porque migran antes o después de la temporada. Wow, Ok. está cañón eso. Qué chido, sí. Yo los admiro un buen. También el documental que yo vi recientemente en Netflix es el de Nuestra Tierra o algo así, no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Del super premiado, ¿no? Creo que sí, pero está súper padre y la fotografía la verdad está súper padre y yo lo recomiendo un buen. Y también Nuestro habla planeta. de nuestro planeta, sí. Habla muchísimo de pues, todas estas migraciones que hacen las especies, y luego también te enseña como el lado crudo de, ay, ahorita no lo pudieron hacer, o te enseña como ahorita están teniendo problemas los elefantes porque no encuentran agua o cosas así. El de las morsas. Ujú, también el de las morsas, fuck. O sea, es que se están aventando, ¿no? Sí, bueno, para darles un poco de contexto, creo que es el primer capítulo. No, 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 no. Bueno, es un capítulo. Y el chiste está en que pues están narrando cómo viven las morsas en el Ártico y todo Sí. esto. Y normalmente las morsas pues se ponen a descansar en los glaciares de hielo. Sí. Pero el tema es que como ya no hay glaciares de hielo por el cambio climático, se suben a los riscos de las Hay montañas. pura roca dura y se suben. Ah, porque aparte son un chorro, o sea, son muchísimas, son miles. Y entonces ya en la superficie, digamos, como plana, ya no caben, ¿no? Entonces, con esto de quiero descansar, pues ellas solitas se trepan a los riscos, como dice Sam, y pues ya cuando es la hora de bajar, digo, estos animales son Pesan pesadísimos toneladas. y son enormes, entonces no, tampoco tienen tanto control sobre sus cuerpos, entonces pues ¿cuál es la salida más fácil? Ven para abajo y se avientan. Y sí se ve en el documental cómo están muriéndose y pues se mueren ahí. Claro, Sí. porque pues piensen que una morsa es tal cual, es un monstruo gigantesco que a duras penas se puede subir a un glaciar. Ahora imaginen que tiene que escalar un risco para descansar, o sea, se lastiman las aletas, todo su cuerpo se mayuga, y pues como dice Jessie, o sea, pues, para bajar pues no hay mucho chance, y entonces se resbalan y se caen y se mueren en el proceso. Porque... Exacto, pues sí, o sea, yo sí les recomiendo mucho que vean pues este tipo de documentales si quieren saber como más cuáles son las consecuencias del cambio climático, sobre todo en los seres vivos, y pues ya en nosotros creo que son pues bueno, iba a decir obvias, pero creo que no todos lo saben, sobre las poblaciones vulnerables. Y también, ya que estamos hablando de esto, quiero aprovechar para decir algo que descubrí recientemente, que una amiga me compartió, es el ecofeminismo. En está donde pues hablan mucho de cómo también la mujer es pues resulta ser más perjudicada, ¿no?, que el hombre en términos de cambio climático, y que también somos una población bastante vulnerable en toda esta onda del cambio climático. Entonces también si quieren buscarle ahí cosas nuevas, está chido, y pues pónganse a investigar. Sí, yo quería agregar nada más que, o sea, también tanto afecta a los animales como a las plantas. Ah, No, claro. obviamente, porque sequías, cambia su clima, si llueve más, se pudren. Que o sea, también las plantas son súper temporal, o sea... Sí, cañón. Entonces, pues al final, o sea, también es algo malo, ¿no? Y también por eso
O sea, creo que en la lista de extinción, o sea, hay muchos animales, hay muchísimos anfibios, pero también hay muchísimas plantas, ¿no? Entonces, pues creo que es por eso, porque al final tal vez no es tan visible como los animales, pero pues claro que está pasando y también, o sea, al final es una retroalimentación, ¿no? Porque tal vez hay plantas de las que los animales dependen y entonces si ya no hay las plantas, Sí, ya no hay no, los o animales. sea, recordemos, como siempre les decimos, yo creo que en cada podcast decimos, todo está conectado, o sea, de verdad todo está conectado y sí, o sea, es la cadena trófica, ¿no? Sí. Entonces empieza por las plantas y luego animales más pequeños, más grandes, etcétera, llega a nosotros, o sea, al final todo está conectado, el clima, el océano, las corrientes, las plantas, los animales, entonces, pues al final eso nos va a perjudicar a nosotros. Claro, y retomando el tema de las plantas, al final de cuentas, los bosques, junto con las algas, son los que se encargan de absorber la mayoría del CO2 que produce el ser humano. O sea, para que se den una idea, es como una alcancía de CO2 los bosques y las algas. Entonces, obviamente no es como que, ay, enero está en cero. No, obviamente es más, un poco más periódico, pero vamos a poner que inicie el año y está en cero esa alcancía. Entonces llega un punto en que ya no, las plantas ya no pueden absorber más CO2 y es cuando dicen que está aumentando la huella de carbono del planeta, porque el planeta dijo, güey, es que ya no puedes meter más CO2 en las plantas ni en las algas. Entonces, obviamente se va almacenando en la atmósfera y cuando, pues, como dice Miguel, se empiezan estas extinciones no solo de fauna, sino de flora, que si de por sí no le hacemos caso a los animales, menos a las plantas, Sí, porque de las hecho. vemos ahí. Entonces, pues hay menos plantas, entonces esta alcancía de CO2 se va haciendo cada vez más y más y más chiquita. Y ya sé lo que nos van a decir es como, pero están todas las tecnologías que capturan CO2. Sí, sí está, pero ahorita no hay alguna tecnología que sea tan eficiente como lo son las plantas. Y un árbol, en específico, para que se vuelva una gran alcancía de CO2, toma 10 años en crecer, en que sea maduro, para que pueda poder por lo menos capturar entre el 30 y 40% de su masa en CO2. Guau. Yo a esto también quería agregar que sí, justo el tema de la captura de CO2 es interesante. Creo que esto se volvió más técnico de lo que esperábamos, pero está chido, ¿no? Creo que va bien, creo que va bien. El tema de la captura de CO2, justo como que muchas de las soluciones son temporales, ¿no? O sea, porque al final... Compran tiempo. Exacto, nos compra tiempo, o sea, sí. los árboles son o sea, al final el CO2 está ahí. Cuando se mueren los árboles también, por eso también, o sea, hay que cuidar a los árboles. Cuando se mueren los árboles, al final todo ese CO2 que ellos tenían vuelve a la atmósfera, ¿no? Sí. Entonces, y digo, también muchas de las técnicas de captura de carbono ahorita modernas son igual temporales. Las únicas como que son más permanentes son unas en donde meten a tierras porosas, meten el CO2 abajo. Para darles una idea, es como volver a hacer pozos de petróleo, porque para el que no sepa, los pozos de petróleo prácticamente es CO2 capturado. Comprimido. Comprimido, exacto. Sí, pues básicamente, justo. Y les iba a decir que justo o sea, les iba a decir que hay un tipo de cactus que transforma el CO2 en otra cosa. Entonces ya no regresa, aunque se muera el cactus, ya no regresa a la atmósfera ese CO2. ¿En qué? Eso está interesante. Lo vuelven como unas cosas como mucho más largas, que ya cuando se muere el cactus, como que se quedan dentro de la tierra, ya no regresa CO2. Son cadenas de carbono más largas, ¿no? No, lo voy a googlear. A ver si quieren, hay que hablar de otro tema y ahorita lo volvemos a decir. San Google nos va a resolver. No, pero sí, es real. O sea, se vuelven, o sea, lo combina con otros minerales, el carbono, y sí, ya no sale ese carbono. Es que no tomo por qué dices que se regresa, porque cuando capturan CO2 lo hacen azúcar para ellos alimentarse. Sí, pero cuando se mueren, se pudren o se incendian, y eso libera o CO2 a través de que la combustión, o cuando se pudren, pues las bacterias y eso, al final liberan también CO2. O sea... Bueno, sí, entiendo tu punto, pero es más bien el cuerpo de, digamos, el cactus o el árbol, pues se cae, entonces el tronco es CO2, ¿no? Sí, es carbono. Es carbono, exacto. Y justo estos cactus se combinan con otras cosas que ya, o sea, como que se hacen, ya no son combustibles, o sea, no
ni se los comen las No hay bacterias. forma que regresen a la Exacto, atmósfera. ya no hay forma en la que regresen a la atmósfera. Ah, ok. Ya, ok, sí. Sí, justo. Eso está interesante, porque digo, al final, o sea, creo que para soluciones permanentes, como que no hay tantas, ¿no? Como que todo es temporal. Pero eso está interesante. Pues sí, o sea, solo que yo sí creo que tenemos que, pues vivir eternamente en este ciclo, ¿no? Obvio, obvio. Donde sube, baja, así, pero en armonía, ¿no? En equilibrio con él y no nada más como agarrarnos de una solución que digas como, ay, ya, esta es la que nos va a quitar o sacar de este problema. Pues no, o sea, el chiste es vivir en equilibrio con todo, ¿no? Claro. Pero pues para llegar a ese equilibrio, o sea, ahorita ya no estamos en ese equilibrio para nada. No, estamos debiendo, literal. Sí, literal. Debemos planetas tierras. Hoy no les vamos a hablar sobre la sobreexplotación del planeta o sobregiro del planeta, pero prácticamente si el planeta Tierra fuera una tarjeta de crédito, ya la sobregiramos cañón. Y bueno, ya para ir cerrando, platíquenme qué podemos hacer para disminuir nuestro impacto en el cambio climático, sobre todo. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que, como bien dices, es volver a reencontrar el equilibrio con el planeta, porque algo que estamos súper acostumbrados a vivir es que el crecimiento continuo es la norma. ¿A qué me refiero? Que siempre escuchamos que el PIB creció 3% este año y que el PIB volvió a crecer otro 3%, y así, por poner el ejemplo de México, ¿no? Pero hay países que crecen 10, 15%. Normalmente el PIB incluye muchos indicadores macroeconómicos, pero por lo general son la venta de exportaciones y la capacidad de compra de los ciudadanos. Entonces se suman y sacan el PIB. Obviamente hay más fórmulas y cosas ahí adentro, pero a grandes rasgos es eso. Y eso es algo que está mal, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, de economía verde y de economía azul, se entiende que los recursos del planeta son limitados y por ende el crecimiento continuo no siempre se puede garantizar. Claro. Que se tiene que estabilizar porque está en equilibrio con la cantidad de recursos que tenemos. Entonces es esta parte de, pues sí aprovechar lo que nos da la naturaleza, pero también entender que si abusamos y no damos tiempo a que el tejido natural o ambiental se regenere, vamos a tener pues un daño más grande. Es como cuando, por ejemplo, te lastimas y te estás quitando la costra cada rato, te va a salir una cicatriz en vez de que vuelva a salir tu piel bonita. Sí, en vez de dejarla respirar un poco. Exacto, es prácticamente súper gordo el mismo concepto. Pues justo, o sea, al final, como ya lo hemos dicho, creo que se trata de ser más consciente de qué haces tú y cómo puedes disminuir, obviamente, pues de una manera posible, ¿no? Porque si te pones expectativas súper altas y no llegas a ellas, te frustras y al final ya no haces nada, ¿no? Entonces, al final, pues digo, no es que vayas pasito a pasito, pero o sea, ve a tu ritmo, pues, o sea, creo que la cosa es ir a tu ritmo. Obviamente ahorita no es fácil, tenemos que también empujar que ya sean las normas, este tipo de... Sí, o como sociedad transicionar a otro tipo de pensamiento, ¿no? En el que lo primero es la conciencia. O sea, a mí siempre, pues como persona que le interesa el ambiente, no me importa si llegas y me dices como, wow, tengo lo último en tecnología ambiental y ya no voy a gastar nada y soy cero desperdicio. O sea, siento que eso no es... Sí es importante, pero como dices tú, o sea, son como metas bastante altas que un porcentaje muy reducido de la población lo puede lograr, ¿no? Para mí creo que es más importante empezar a generar conciencia, empezar a meterte en estos grupos donde puedes encontrar información, podcast, páginas, etcétera. Y pues como dice Sam, o sea, tratar de regresar al equilibrio, ¿no? O sea, recordar que nuestro planeta, pues no es infinito, o sea, los recursos son finitos, pero como dice Samuel, estamos muy acostumbrados a un sistema de desarrollo, un modelo de desarrollo en donde vamos para arriba y para arriba y para arriba. Pues sí, pero ¿hasta dónde van a llegar nuestros recursos, no? Exacto. Entonces es tener conciencia y yo siempre le digo a la gente, por favor, infórmate muchísimo, o sea, de donde puedas, empieza a leer, pregunta, todos los documentales que ya dijimos ahorita, y pues ya en más propiamente tema de cambio climático,
pues disminuir la huella de carbono, ¿no? Creo que es muy importante por todo lo que dijimos de que, voy a repetir la cadena, el carbono afecta en el calentamiento global y el calentamiento global en el cambio climático, ¿no? Es como la evolución de esto. Entonces, pues, o sea, no quiero decir como lo mismo de siempre, pero pues sí, o sea, traten de ser un poco más conscientes, no sean tan egoístas, si tienen que viajar en coche, pues traten de llevarse a más gente, ¿no? O mejor usa el transporte público, la bici, digo, en la medida en que se pueda, ¿no? O cositas así para reducir la huella de carbono. También hablamos del metano. El metano viene muchísimo de la ganadería, ¿no? Entonces reduce tu consumo de carne. De la son comida cositas desperdiciada así. también. Uf, sí, la comida desperdiciada Sí, también de es... hecho, pues hablando de carne, con que no consumas carnes rojas un solo día, reduces creo que el 10% tu A la huella de semana, carbono. ¿no? Ajá, sí, a la semana, perdón. O sea, literal, no tienes que decir adiós a las hamburguesas. Yo también amo las hamburguesas, pero por lo menos no las como el lunes. Exacto, es ser un poco más conscientes y también mucho de lo que quiero decir, digo, ya estoy acaparando un chorro, pero no me importa. También traten de inyectar como esta energía verde en sus amigos, en su comunidad, en su familia, o sea, creo que también es súper importante, ¿no? Porque recuerden que si bien es importante el cambio de una persona, pero pues también es muchísimo, te da mejores resultados el cambio colectivo, ¿no? Exacto. Yo nada más quería agregar que se lo vuelven carbonato de calcio. Ah, ya. Entonces, por eso ya no regresa a la atmósfera, Ujú. porque ya es inorgánico. Los Ujú. cactus, para Los que se cactus. haya perdido. Una especie de cactus. No, la gran mayoría de los cactus. Ah, ¿a poco? Sí. Oh. O sea, dicen que los saguaro, los que son como Texas y por ahí, pero que la gran mayoría de los cactus hacen eso. Ah, ok. Qué Sí. interesante. Pero Sí. bueno, Y creo que también algo que pues hemos dado como la vuelta dentro del podcast es que también es cierto, bueno, sí lo tocamos tantito porque son las tecnologías que capturan el carbón, pero son las nuevas metodologías y tecnologías resilientes al cambio climático. Una de las más comunes o de las más fáciles de aplicar pues son los techos verdes, e inclusive utilizar materiales pues verdes o biodegradables porque tienen una huella de carbono más pequeña que la producción normal, y inclusive podemos tener, ay, se me fue la palabra, los modos de contención a la subida del nivel del mar. Y otras de las tecnologías resilientes son las mismas energías renovables, porque no consideran un aumento a la huella de carbono. Y hay otra. Ahorita no me acuerdo qué otra. sí, yo algo que quería decir que pueden hacer todos, y creo que todos lo deberíamos de hacer ya, es los calentadores solares, porque son muy baratos, te ahorran el gas Claro. y... Los calentadores de agua, ¿no? De aguas solares, sí, Ujú. porque los paneles, la verdad es que pues, sí necesitas tener un nivel Sí, son más caros. adquisitivo un poco más alto. Ujú. Pero los calentadores solares realmente son baratos, los puedes encontrar bastante baratos y sí te ahorran muy bien, ¿no? Entonces creo que es algo que también, o sea, sí, yo también iba a decir justo transicionar a un mercado renovable, etcétera, pero obviamente pues hay gente que no puede, ¿no? Pero Claro. creo que algo que sí podemos hacer todos es calentadores solares. Sí, inclusive Patrocínenos. Es que me dio risa porque sentí que lo dijiste como súper fácil, como si fuera a comprar cualquier cosa, ¿sabes? Como... compren los tubos y Sí, compren sus calentadores solares. y ya. Pues sí, o sea, digo, a veces los regalan, pero yo he conocido a mucha gente que los Sí, regalan. sí son o baratos y de hecho en las casas que hacen de estas como, de Infonavit. ajá, como colectivas, pues, no sé cómo decirles. como las torres, ¿no? Que son de muchos departamentos. Pues sí, o los fraccionamientos que son de muchas casitas iguales y así. Las les unidades ponen, habitacionales. ajá, les ponen calentadores, o sea, que son un poco más baratas, les ponen ese tipo de calentadores. Sí, Está patrocínenos. chido. Y inclusive también como cosas sencillas y baratas que podemos hacer todos es consumir de manera local, porque y dirán, ay, pero es que eso lo hace todo el mundo y es súper hipster. No, no es súper hipster, es súper ambiental. ¿Por qué? Porque, porque reducimos la huella, y más bien quitamos de la ecuación la huella de carbono del transporte. Sí, Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo granjero que cultivó sus zarzamoras, sus tomates, lo que sea,
y va al mercadito a vendértelo. Que esto también tiene que ver con los huertos urbanos, ¿no? O sea, Exacto. si tú tienes tu huertito y te puedes poner ahí a cultivar comida, jitomates, lechuga, lo que se te ocurra, plantas medicinales, etcétera, pues ya no hay tanta necesidad de tener que ir y comprar, ¿no? Digo, eso Exacto. también es como para ahorrarse un poquito de dinero. Pero pues bueno, ya concluyendo, ahora sí, ¿qué quieren decir como final? Pues yo algo que ya nada más quiero decir es, pues sí hay que ser conscientes, hay que también informarse, ¿no? Porque muchas veces pues nos vamos con la cita de, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que como que vamos a afectar el clima? No sé qué, ¿no? Justo. O sea, también se trata de ser más observador, creo. Yo quiero cerrar al igual que Miguel. La educación ambiental es extremadamente importante porque la única forma en que este mensaje se va a ir transportando a todos los rincones de la sociedad, e inclusive desde el más rico hasta el más pobre, es dando a conocer el tema y que en realidad se estudie el tema. Entonces, los invito a que investiguen, a que conozcan el tema referente a cambio climático y calentamiento global, porque son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Y qué podemos hacer como comunidad y como individuos? Tan sencillo como no comer los lunes cambio. Así es, yo también quiero cerrar igual que ustedes con la conciencia y pues dejar de ser un poco egoístas y también pensar en los demás, ¿no? Creo que eso también es muy importante, o sea, ser empáticos y ver que a lo mejor los privilegios que tú tienes no te dejan como abrir los ojos en cuanto a esta problemática, pero que hay personas que no tienen tus mismos privilegios y que pueden estarla pasando muy mal y todo porque tú tengas los productos más top del mercado, ¿no? Exacto. Pero bueno, esperemos que les haya gustado muchísimo este podcast. Ya saben que tenemos una página en Facebook, se llama Greenspot. Ahí vamos publicando muchísima información sobre los temas que estamos tocando aquí. ¿Y qué más? No olviden compartir nuestro podcast y también regalarnos 5 estrellas en Apple Podcast, 5 de 5 en Uber, lo que sea. Ok. Vale, perfecto. 5 Gracias. microfonitos de Pues 5. bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego, chicos.